Buenas tardes, saludos a todos los hermanos y amigos. Les saluda el evangelista Wilfredo Reyes. Cuando ya son las 6 de la tarde, esta hora quiero bendecirles a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde San Fernando de Apure, capital del estado Apure, Venezuela, hoy 26 de marzo del año 2020. Queremos llevar un tema que ya hemos anunciado en este grupo, del cedro en el Líbano. Pero antes quiero aclarar un asunto con respecto a las 4 categorías de predicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 6, dice así: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecharía si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Por qué quiero hablar un poco acerca de esto? Porque realmente la gente dice: ¿por qué tú no predicas a Jesucristo? Jesucristo viene. Bueno, está bien, ese es el mensaje. Pero estamos hablando de 4 aspectos que tiene un mensaje para la edificación del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que se predica o mayormente se maneja en este caso? La profecía y doctrina. Hay predicadores que predican en pura doctrina y profecía. Doctrina y Cristo viene. Pero el apóstol Pablo enumera aquí 4 fases. La primera es revelación. Revelación es la profundidad de la palabra de Dios que también se debe enseñar a la iglesia para la edificación. Segundo viene ciencia. Ciencia es el conocimiento. Conocimiento es la palabra ciencia. Una palabra con los conceptos claros de cada sentido etimológico. ¿Qué quiere decir la palabra en las raíces? Eso es ciencia. No podemos obviar estos aspectos que tiene una predicación para la edificación del cuerpo de Cristo. Nótese, dice revelación, ciencia, doctrina y profecía. 4 aspectos. El número 4, lo hemos estado mencionando todos estos días, es un número profético de gracia, de plenitud. Estimado amigo, queremos leer en el Salmo capítulo 92, versículo 7, dice así: Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Nótese que los impíos son como la hierba. Nosotros no somos hierba, o Dios no nos compara como hierba. Alguien dijo en cierta oportunidad que todos éramos hierba. No. En el versículo 12 dice así: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. El tema que llevaremos a cabo es el cedro en el Líbano, titulado ¿En cuántas dimensiones crece el cedro en el Líbano? Nótese que el versículo 7 del Salmo 92 dice que los impíos brotan como la hierba. Cuando ellos brotan así es para ser destruidos eternamente. El justo, mire usted, como dice el verso 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Quiero mencionar acerca del árbol del cedro. Literalmente es un árbol que crece hasta 50 metros, puede durar 2000 años. Se desarrolla a una altitud de 1300 metros por encima del nivel del mar. Necesita suelos muy profundos, frescos y bien drenados para poder crecer como cedro. Estimado amigo y hermano, queremos disertar esta palabra porque es poderosísima. Nótese Ezequiel, el sentido que tiene el cedro. Cuando dice el justo
crecerá como cedro en el Líbano. El justo es una profecía mesiánica que abarca a Jesucristo y a la iglesia. Mesiánica. Por eso que la palabra es profética. Jesucristo es revelado en la palabra a través de metáforas. Jesucristo es el haz. Jesucristo es el cedro en el Líbano. El reinado del Mesías se compara como cedro en el Líbano. Ezequiel capítulo 17, versículo 1 al 4. Mire cómo se le habla al reinado del Mesías, en este caso que es el reinado del rey David. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas, de largos miembros, llena de plumas de diversos colores. Está hablando del rey Nabucodonosor, la gran águila, y de largos miembros. Vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó del principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Está hablando del rey Sedequías. Era el cogollo del cedro. En este caso, el cogollo, cuando hablamos de cogollo, es la parte que está encima, es la parte que da el fruto, donde los árboles, la mayoría de ellos dan el fruto, es en el cogollo. Entonces, la cepa es el reino del Mesías o mesiánico. Los reyes después de David fueron los cogollos. El cogollo es el que crece en este entonces, el que le da altura al árbol. Nótese usted esta palabra. El enemigo trató de perturbar ese reino. ¿Por qué? El enemigo sabía que de él venía el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ataca al reinado de David, al reinado mesiánico en este entonces. Lo ataca. ¿Por qué lo ataca? Porque él sabe que hay un reino que Dios había establecido a David, que es un reino perpetuamente, no solamente a David, sino a Jesucristo. ¿Cuál es el reinado espiritual? Óigase bien, espiritual en la tierra. ¿Cuál es? La iglesia. Somos el cuerpo de Jesucristo. Estamos reinando con Él espiritualmente en esta tierra. Somos el reino del cedro en el Líbano. ¿Hay cogollos? Sí hay cogollos. ¿Qué pasa con los cogollos? ¿Quiénes son los cogollos? La juventud, nuestros hijos. El diablo está arrebatando los cogollos para llevarlos a otro sitio, alejarlos de Dios. La juventud de la iglesia, gente que está inmadura todavía en la iglesia. Hay gente que todavía son un cogollo, tienen 20 años en la iglesia y son un cogollo. No han madurado. De cogollo tú tienes que llegar a ser una rama. De una rama tienes que llegar a ser parte del tronco. ¿Por qué hablo de estos tres aspectos espirituales? Porque existen en la iglesia, sí existen. Hay gente que el diablo fácilmente los arranca del ministerio, fácilmente los arranca de cualquier sitio, los lleva de una iglesia a otra, los lleva a falsa doctrina, a tierra de mercaderes, a una doctrina de una falsa prosperidad. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hemos madurado, no hemos acatado la enseñanza y Dios necesita que después que tú seas un cogollo, llegues a ser una rama, después llegues a ser parte del tronco. Así crece la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, creciendo siempre en la obra de Dios, tiene que ser continuamente. ¿Cuántos cogollos en esta tarde estarán a punto de que el diablo los arranque? Literalmente las águilas cuando iban a hacer nido, iban y cortaban
el cogollo del cedro para hacer nido. Hay gente que el diablo los agarró para hacer nido de ellos por la falta de conocimiento, por la falta de madurez espiritual. El diablo los agarró para nido. Eso es una verdad muy importante que hay que hablarle a la iglesia, a los ministros, a los cantantes, a los pastores. Yo he visto con mis ojos pastores, cantantes, evangelistas desviándose de la palabra de Dios. Y eso es terrible. ¿Por qué? El diablo los agarró para el nido porque nunca maduraron, nunca llegaron a ser rama. Para un águila arrancar una rama era muy difícil. Imagínense, para arrancar parte del tronco. No puede. ¿Por qué no puede? Porque ya hay una solidez espiritual. Eso es lo que Dios quiere, que tú te desarrolles espiritualmente, que ya no te quedes en el mismo nivel espiritual. Entonces, Ezequiel 17, 22 al 24 es una profecía mesiánica, pero la iglesia es participante de esa profecía, de esa bendición de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el cedro en el Líbano, en la tierra, en las naciones. Tenemos que levantarnos como hombres de ministerios. No es que nos echemos de menos o que yo no puedo abarcar. No, dice que todas las aves del cielo vendrán a él, a sus ramas habitarán. La iglesia necesita echar rama y eso es lo que vamos a hablar más adelante. Crecer en 4 niveles, en 4 dimensiones en el espíritu. El problema es que la gente quiere abarcar naciones, quiere llegar lejos, pero no tiene ramas. Es un cogollo todavía, no tiene madera. Jesucristo es el cedro que está plantado en el monte alto y sublime. Allí voy a hablarle a los predicadores, los cantantes, que Dios los plantaría en el monte alto y sublime. Es el reino de Dios. Los predicadores, cantantes, pastores, tienen que subir al monte a cortar madera. Eso lo dice la Biblia allí en Ageo, versículo 8. Subí al monte y trae madera. ¿A qué monte? Si tú subes el monte de la revelación, donde está plantado el cedro, vas a traer madera a la iglesia, vas a traer material, vas a edificar a la iglesia. De lo contrario, lo que tú recojas por allí o lo que consigas allí en el internet, en las redes sociales, yo no digo que se debe descartar todo, pero hay cosas, hay basuras en las redes sociales, hay basuras en el internet. Hay gente que no puede alguien subir cualquier cosa porque enseguida lo están compartiendo. ¿Por qué lo comparte? Porque tú no has ido al monte a cortar madera. Hay un cedro plantado en el monte que está esperando a los evangelistas, pastores, a los cantantes, a los demás ministerios a buscar madera. Hay madera, hay que traer madera, hay que cortar madera del monte alto y sublime. Eso lo dice Dios en esta tarde. Yo siento una presencia de Dios maravillosa aquí. La gente no quiere estudiar, la gente quiere solamente marcar y copiar, a veces sin leer el documento y enviarlo. En estos días me han llegado una cantidad de mensajes que no tienen sentido a lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? La gente lo copia, lo pega y lo envía sin examinar. ¿Qué es lo que usted está enviando? Vamos a subir el monte y vamos a cortar madera de cedro. La madera de cedro no la ataca la polilla. La madera de cedro es fácil para tú hacer el trabajo o trabajarla. Por eso es que Dios necesita madera de cedro. Dios necesita que le enseñemos al pueblo cosas sólidas, que permanezca una estructura espiritual en la iglesia. Porque de otra manera, la polilla nos calcome. ¿Qué es lo que está pasando en estos días? A la verdad, todos fuimos cogollo al principio, todos. Todos fuimos cogollo en principio, sí. Pero yo hago una pregunta. ¿Será que de un cogollo se puede sacar madera? No. El cedro fue plantado únicamente para dar madera. Su fruto no sirve para comer, no es alimenticio, tiene un olor muy mal, un olor muy repugnante.
Cuando Dios crea el cielo y la tierra, crea tres categorías de árboles. Árboles frutales, segundo, árboles forestales, tercero, árboles ornamentales. En Génesis capítulo 3, versículo 17, los espinos y cardos y las plantas del campo nacieron después que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Por eso es que hay plantas que han causado daños, que tendrán el 30% de unas propiedades medicinales, pero el 70% es veneno. Entre ellos está la cocaína, la marihuana y otras plantas más. No las plantó Dios, ellas nacieron después de la maldición de la tierra, por voluntad de Dios, pero no estaban en el propósito de Dios. Sin embargo, el cedro, el olivo, fueron plantas que Dios plantó y muchos árboles frutales. Yo pregunto, ¿será que se puede sacar madera de un cedro? No, necesitamos que tengas grosor espiritual. Necesitamos que tengas solidez espiritual. Satanás pensó que al arrancar el cogollo del reinado de David, óigase bien, pensó que había destruido. No, hay una profecía mesiánica que Satanás la va a saber en esta tarde. Los reinos del mundo van a temblar con esta palabra que vamos a soltar en esta tarde. El diablo siempre fracasa, siempre fracasa. Ezequiel capítulo 17, versículos 22-24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro del reinado de David y lo plantaré, sigue diciendo, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, el reino de Dios. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime, levanté al árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Esta palabra se cumplirá cuando Jesucristo venga a reinar sobre Israel. Israel será levantado como nunca antes. El diablo sabe y esta palabra hace temblar al mismo infierno. Dice que él tomó del cogollo. El cogollo es algo débil, que quizás la gente lo ve insignificante. Pero cuando tú eres un cogollo y eres plantado por Dios y tú oyes el mensaje, oyes a la gente que enseña, vas a llegar a ser un magnífico cedro. Y eso es lo que Dios quiere, que tú tengas identidad como hombre de ministerio, mujer de ministerio. Jesús dijo, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. No es que Dios comparte la gloria con nadie, no. Somos participantes de la gloria del Mesías y del Señor Jesucristo. Quiero que entienda esta palabra. No sé cuánta gente habrá aquí en este día de hoy que me está oyendo, que está comenzando, que es un cogollo. No te preocupes, si tú te pones en las manos de Dios, mañana serás un magnífico cedro. Yo sé quizás hay mucha gente que no le agrada esta palabra, pero quédese como un cogollo, quédese, no importa. Yo no tengo problema, quédese. Pero mañana será parte del nido del diablo si no crece, si no se pone en las manos de Dios para que Dios lo plante y sea un cedro, un magnífico cedro como nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y a la estatura del Hijo del Hombre, a la plenitud del Hijo del Hombre. Eso es lo que Dios manda a la iglesia, pero quédate como un cogollo. Mañana serás el nido del diablo si te quedas como un cogollo. Si quieres, sigue ignorantemente, no estudies la Biblia, sigue indiferentemente, sigue. Pero hay hombres que sí
están comiendo palabras. Hay hombres que sí están subiendo al monte a traerle madera al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Estimado, la pregunta es, ¿en cuántas dimensiones crece el cedro en el Líbano? Ezequiel capítulo 31, está allí la palabra. Capítulo 31, Ezequiel, versículo 3. Dice así: he aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje, de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. 4 dimensiones. ¿Cuáles son? Enumere. Está hermosura, frondosidad, altura y densidad. Son 4 dimensiones. Hermosura, frondosidad, altura y densidad. En estos 4 aspectos, la iglesia de Jesucristo tiene que crecer. El Espíritu Santo me reveló esta palabra y la estoy llevando a los pastores, ministros en seminarios, cuando me toca a veces dar las conferencias donde hay pastores, evangelistas. Es una realidad, nos hace falta crecer. Queremos abarcar las naciones y no tenemos rama, no tenemos altura, no tenemos madera, no tenemos sombra. Entonces, ¿cuáles son estos 4 aspectos o dimensiones en que la iglesia tiene que crecer? Hermosura simboliza la gracia. ¿Qué es gracia? La gracia tiene varios aspectos o conceptos. Uno de los conceptos es un favor inmerecido que Dios nos otorga para la salvación. Pero la palabra gracia, desde las raíces etimológicas, también quiere decir madurez, virtud que te fortalece para hacer una cosa. Gracia. Crecer en la gracia significa hermosura, frondosidad, el amor. Una iglesia que no tenga amor, por más que predique, por más que usted grite, por más que usted cante, usted no va a ganar a nadie si no hay amor. Usted no le va a brindar tranquilidad a nadie si no hay amor. Usted no le va a brindar descanso a nadie si no hay amor. Usted no va a bendecir a nadie si no tiene amor. Pero ¿cuántos hipócritas cantan, predican, adoran, pero no tienen amor? La iglesia necesita amar. El amor es soportarse uno a otro. El amor no es amarse a sí mismo, sino la Biblia dice dar la vida por nuestro hermano. Ese es el verdadero amor. Usted dice, ¿para qué conocimiento? ¿Para qué tanto conocer? El apóstol Pablo dice en la primera carta de los Corintios, el versículo que les mencioné hace poco, dice que aprovecharía si yo fuera vosotros y no llevara revelación y ciencia, que es conocimiento. Después dice, y profecía y doctrina. La iglesia necesita primordialmente revelación y ciencia, después doctrina y profecía. A veces pasamos el tiempo doctrinando a la iglesia nada más, metiéndole doctrina, 20 años predicando doctrina, 30 años predicando doctrina. Está bien que no se descarte de predicar doctrina, pero todo el tiempo hay que estarle predicando doctrina. La doctrina es para la gente de leche. La doctrina es para la gente que está empezando. Vamos a meter a la gente al alimento sólido. Gloria sea el nombre del Señor. Dios quiere que usted, amigo o hermano que me está escuchando, se levante en conocimiento, conocer qué es conocimiento, ciencia, conocer las escrituras, a profundidad, meterse profundo. Mientras la iglesia esté por encima, mientras la iglesia esté no estudiando la Biblia, es fácil para engañarle. El diablo, por eso es que, como dije al principio, el diablo ha engañado a pastores, apóstoles en la falsa prosperidad y en otros asuntos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Estamos en la cuarta, que dice densidad. Densidad quiere decir fe. Este es un problema que agobia a la iglesia.
Usted dice, pero yo tengo fe. Ok, está bien. Usted tiene fe. La Biblia dice que la fe es, escuche, dice en hebreo, es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Convencido de algo que no se ve. La Biblia dice las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. La verdadera fe de la iglesia es mirar las cosas eternas y no las cosas materiales. Eso es la verdadera fe. Fe no es solamente de yo tener fe que voy a ser sano y está listo. Fe es que yo sé que me esperan una calle de oro, que voy a estar en una mansión celestial, que por encima de todas las cosas, Abraham, siendo el hombre más rico de toda la historia bíblica, el único hombre que le llaman riquísimo es Abraham. Moraba en tiendas como nómadas. Él esperaba a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Eso es tener fe. La iglesia está más hundida en el mundo materialista que en el reino de Dios. Nos hemos desenfocado en cosas naturales, cuando la realidad es otra. La eternidad es lo más valioso para nosotros. Se dijo que el cedro crece en 4 dimensiones: hermosura, frondosidad, altura y densidad. Hermosura, gracia; frondosidad, amor; altura, conocimiento. El problema es que nos falta conocimiento. Conocimiento es ciencia, revelación. Eso abarca todo eso, conocimiento. Estamos acostumbrados a oír los mismos mensajitos de siempre, que nos alivia un pañito de agua fría. No hay un mensaje que amor del carácter de los evangélicos, de los ministros que todavía son algunas veces irresponsables y mentirosos. Y queremos que el predicador, el evangelista, se amorde a la predicación que a ellos les guste. A mí me ha pasado. Yo he predicado en congresos que me dicen, tienes que hablar de este punto, el liderazgo, que no sé qué más, y con propósito. Y todo eso. Una vez le dije a un hermano, está bien, dame acá el bosquejo. Después que subí al púlpito, le dije, debe decirle, y no voy a predicar por este bosquejo. Dios me dio un rema. ¿Usted me invitó a qué? ¿A repetir lo que ya usted escribió? No, voy a predicar lo que Dios me ha dado. El rema que el Señor me ha dado. Conocimiento, no queremos aprender. Yo dije en estos días y lo sigo hablando. La gente le gusta a veces ese relajo en las iglesias. El bochinche en las iglesias. Cuando hay programas de entretenimiento dentro de la congregación, la gente se aboca. Cuando hay festivales, cuando hay cantantes, es bueno escuchar los cantantes porque uno se goza, uno se alegra. Pero por encima de todo eso está la palabra de Dios, que es la que nos da el conocimiento, que nos hace ser maduros, responsables. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía en estos días, ¿no? Fui a predicar a una iglesia y dije, mañana voy a dar un estudio. Se quedó todo el mundo. Todo el mundo se quedó en casa. Ah, a usted le gustan son los gritos, el bochinche, la brincadera. Déjeme decirle algo, ¿no? Eso está bien, gozarse en la presencia de Dios. Pero es bueno que tú te sientes callado, en silencio, escuchando la palabra de Dios. Quizás usted no va a abrir los audios, quizás usted dice, no, este está muy largo, quizás no, quizás sí, pero yo le recomiendo que lo haga, porque esta palabra lo va a ayudar a usted a subir a un nivel de conocimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nivel de conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. En estos días yo he podido analizar en las redes sociales, en esta situación, cómo la gente escribe cosas que son a veces allí locuras, digamos así, porque están fuera del contexto bíblico o el contexto de la profecía bíblica, que jamás se puede descartar en este asunto. Entonces, estimado, Dios quiere que nosotros crezcamos como cedro. Mire cómo sigue diciendo.
después que se alargó su ramaje a causa de las muchas aguas. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. ¿Qué representa las aves del cielo? Los amigos, las naciones que vendrán a buscar refugio sobre la iglesia pondrán su nido. Todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Él brindaba sombra. ¿Por qué? Porque aparte de que tenía altura, él tenía ramas. Sus ramas se multiplicaron, sus ramas se extendieron. Qué maravillosa es esta palabra que Dios nos está dando esta tarde. Esto es una palabra muy poderosa. Cuando tú tienes ramaje, cuando se te multiplican las ramas, cuando tú llegas a un sitio, una ciudad. A veces uno llega a una ciudad. En estos días yo llegué al Tigre, Anzoátegui. El pastor me dijo, ninguno de los pastores me quiere respaldar. Nadie quiere venir. Le dije, tranquilo, Dios enviará a la gente que tenga necesidad. Y en la noche se reunió una gran cantidad de gente, amigos en carro, ricos, pobres. ¿Por qué? Porque es que cuando hay un ministerio que tiene ramaje largo, que tiene altura espiritual, la gente dice, allá hay refugio espiritual, allá hay vida espiritual, allá hay madera en ese hombre, hay material en esa mujer, en ese hombre. Bendito sea la gloria de Dios en esta tarde. Entonces, ese es el llamado a la iglesia, no solamente de Venezuela, sino de todo el planeta, de donde nos están escuchando. Ese es el llamado. Y dice, y a su sombra habitaban muchas naciones. Escuche bien, palabra poderosa es esta. A su sombra habitaban muchas naciones. La iglesia tiene que multiplicar su rama, tiene que crecer en altura, tiene que alargar su ramaje, porque las naciones necesitan sombra. Las naciones necesitan sombra. Venezuela necesita sombra. Ecuador necesita sombra. México necesita sombra. Estados Unidos necesita sombra. Pero si tú no tienes ramaje, si tú no quieres que te rieguen, no vas a dar sombra a nadie. Cuando vayas a predicar, se van a reunir 2 o 3 personas, porque hasta allí abarca tu sombra, hasta allí abarca tu ministerio. Hasta allá abarca. Cuando estés en la iglesia, fundes una iglesia, vas a tener solamente 5 o 10 personas, porque hasta allí, por eso es que hay pastores que nunca le crecen las iglesias, porque hasta allí llega su sombra. Pero cuando hay un hombre que su ministerio es alto, sus ramas se han multiplicado, se han alargado, naciones enteras vienen a él. Bendita sea la gloria de Dios. Sigue diciendo, a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Nótese esto. Yo doy de gracia lo que de gracia recibo. Yo enseño lo que aprendo de otros hombres que me han enseñado. Aparte de la revelación que Dios me ha dado, yo he aprendido mucho de hombres que me han enseñado. Dice, por tanto, se encumbró su altura. Escuche bien. Se encumbró su altura. La iglesia en este tiempo tiene que encumbrarse en altura sobre todos los árboles del campo. ¿Qué es encumbrarse sobre todos los árboles del campo? La iglesia tiene que sobrepasar todas las instituciones humanas. Tiene que hacerse sentir en cada nación, en cada país. Tomar las posiciones que Dios nos ha mandado a tomar como iglesia. La iglesia tiene que encumbrarse sobre todos los árboles. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Tiene que hacerse ver. Cuando un árbol se encumbra sobre todos los árboles del campo, su copa se ve desde lejos, se alcanza a mirar desde distancia. La iglesia en este tiempo tiene que hacerse ver, ser una iglesia notoria en todos los aspectos, en la política, social, económica, cultura, en todos los aspectos. A eso nos ha llamado Dios. Para eso estamos en esta tierra, para hacer sentir que somos el pueblo de Dios aquí en la tierra. Seguimos.
y se multiplicaron sus ramas. Oiga bien, y se multiplicaron sus ramas. ¿Qué multiplica las ramas? Lo que hablamos hace poco. Se extendió, dio sombra. Un árbol cuando tiene ramas multiplicadas, da sombra. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia no tiene rama. Hay gente de ministerio que lo que le queda es el tronco. No le brindan sombra a nadie. ¿Por qué? Porque no quieres que te rieguen. No quieres que te rieguen. Si no te dejas enseñar, vendrá un tiempo en que nadie te va a buscar, nadie te va a llamar, nadie te va a invitar a predicar. Nadie, porque hemos visto a predicadores que ya no, nadie los invita. Hemos visto a pastores que las iglesias le quedan solas. Solas, ¿por qué? Porque no tienen sombra, no tienen rama. Y cuando un pastor y cuando un predicador no tiene rama, no brinda cobertura espiritual a nadie. Y ese es el problema que está viviendo la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? No se puede predicar así porque tú sabes que ofende. No, es el tiempo de decirle a la gente la verdad. O te quedas enano o creces. O dale la oportunidad a otro para que crezca. Quédate en la ramita, el cogollito allí, que mañana vas a hacer un nido para el diablo. Se multiplicaron sus ramas. Usted dice, ¿dónde está el sustento bíblico? El apóstol Pedro, en la segunda carta, en la última palabra que le dice, en la carta universal de Pedro, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. La verdadera iglesia crece en la gracia y en el conocimiento. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe y el amor va creciendo. Nótese esa palabra. Quiero hacer énfasis. ¿Por qué el cedro crece en el Líbano más que todos los árboles? Yo quiero darle hasta terminar este mensaje. Me gusta mucho. ¿Por qué el cedro crece en el Líbano más que todos los árboles? El Líbano es considerado como el huerto del Edén, por sus ríos, por sus aguas, por la fertilidad de la tierra. Es considerado como el huerto del Edén. Cantares capítulo 4, versículo 15 dice: fuente de huerto, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Ezequiel capítulo 31, versículo 4, después del verso 3. Mire cómo dice: las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de sus pies. ¿Qué se dijo en la predicación anterior? Que los ríos eran los ministerios tienen que llegar a ser ríos para hacer un verdadero riego. Todos hacemos una función. Hay ministerios que Dios lo estableció únicamente en este caso, o le dio el legado, o le dio la capacidad, los llenó de las aguas del Espíritu para regar el cedro en el Líbano, que es la iglesia. Las muchas aguas, cuando tú tienes hombres a tu lado, pastores, que tengan aguas profundas, que sean un río, tú vas a crecer como cedro en el Líbano. De lo contrario, no vas a crecer. De lo contrario, te vas a quedar enano, porque necesitas hombres de ministerio que te rieguen.
Por eso es que hay que tener humildad. La humildad es yo dejarme regar. La humildad es que yo aprenda de los demás, que alguien me diga yo te voy a ayudar para que tú, te profundices más o mejores más la palabra. No, pero los soberbios dicen, no, ya yo me la sé todo, ya yo no necesito más nada, yo tengo la Biblia. Tú puedes tener la Biblia, pero el asunto es que hay hombres que Dios les ha dado agua y que necesitan regarte para que tú crezcas. Eso es lo que Dios te quiere decir en esta tarde. La iglesia de Venezuela, se oyen por allí profecías, que ahora sí, yo lo creo así, pero antes tienen que primero a levantarse hombres como río para regar al cedro del Líbano, que representa la iglesia, no solamente en este país, en todas las naciones. Este es el año de ensanchamiento. Este es el año de crecer en altura. Este es el año de extender las ramas. Porque las naciones necesitan sombra. Las naciones necesitan que tú las cubras. Pero necesitas ríos. ¿Cuáles son los ríos? Los hombres de Dios. Aprovechemos esa enseñanza. Aprovechemos la demás enseñanza. Y vamos a crecer como cedro en el Líbano. Las aguas lo hicieron crecer. Lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de sus pies. A todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Sigue diciendo, lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas. Multitud, escuche bien, hermosura. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. La envidia se levanta cuando un ministerio crece. La gente comienza a perseguirlo. A mí me ha tocado sufrir cosas. ¿Quiénes son los que me persiguen a mí? A veces los mismos pastores, evangelistas, los mismos hombres de ministerio, porque hay envidia. La gente cuando alguien crece, como que le da envidia, trata de por todos los medios opacar ese ministerio. ¿Por qué? Porque tú has crecido por encima. Hay ministerios que son hermosos, han crecido por encima de todos los árboles en el huerto de Dios. Esto es maravilloso. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas. Escuche, con la extensión de sus ramas se hizo hermoso. Extensión. Oye, iglesia, extensión es la palabra que Dios quiere, que tú crezcas, que tú te extiendas. Dice así, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él. En su hermosura lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Bendito sea el nombre de Dios. Se multiplicaron sus ramas. Y eso es lo que Dios quiere. Los árboles, cuando multiplican sus ramas, ayudan al planeta a respirar. Ellos comienzan a liberar oxígeno. El problema de la iglesia de hoy en día es que no libera oxígeno espiritual porque no tiene rama. Lo que queda es el tronco nada más. ¿Por qué? Porque no quiere que te rieguen. Ese es el problema que tienes. Por eso es que tú no liberas oxígeno ni en tu casa, ni a tu propia familia. Por eso es que tus hijos andan por allí descarriados. ¿Por qué? Porque no quieres echar ramas, no quieres multiplicar las ramas, no quieres crecer. Que ya yo me lo sé todo y te conformas con esto. No, tú te equivocaste. Mientras más usted crezca, mientras más la iglesia multiplique las ramas, yo siento una presencia de Dios aquí en esta tarde. O escuche bien, mientras más la iglesia multiplique las ramas, oxigenamos al mundo. El mundo está enfermo no porque la gente anda en pecado, escuchen, desobediencia. El mundo anda enfermo porque hay una iglesia que no está oxigenando al mundo espiritualmente. Por eso es que la gente se asfixia. Escuche bien, la iglesia necesita
a multiplicar sus ramas. Dice, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje, su fe será alargada. No solamente multiplicar, hay que extenderse. A causa, escuche, y a causa de las muchas aguas, dice, se alargó su ramaje, se extendió. La iglesia necesita extenderse. Pero ¿cómo te vas a extender si no tienes rama? Si tienes una ramita corta, ¿cómo te vas a extender? Deja que los hombres de Dios te echen agua. Deja que los ríos de Dios corran por tus pies, por tus raíces, para que des tu fruto a tiempo, para que tu hoja no caiga. Y ese es el problema. Nosotros necesitamos más meter gente que conozca la Biblia, que enseñe a la iglesia. Ya basta de esos entretenimientos en la congregación. Hay iglesias que brincan mañana, ya hoy están en el piso. Eso no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la que alarga su ramaje, la que tiene una fe extensa, la que cree en los milagros, la que cree en Dios por encima de cualquier circunstancia. Esa es la verdadera iglesia. Con esto termino. Es bueno crecer, es bueno encumbrarse, es bueno ser alto, es bueno multiplicar las ramas. Pero hay algo que yo he notado, es que los ministerios que han crecido, la mayoría, Dios les ha tenido que meter el hacha. Mire cómo dice el verso 10, Ezequiel capítulo 31. Así dijo Jehová, el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber elevado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Este es el problema de los predicadores, pastores, que después que tienen una iglesia grande hay que hacer una audiencia para hablar con ellos. Los evangelistas, después que crecen, ya no quieren tratar con nadie. El ego se les sube junto con su altura. Junto con su altura. Y entonces Dios tendrá que meterle el hacha. ¿Por qué? Porque los soberbios serán abatidos. Cuando Dios lo encumbre usted como hombre de ministerio en este país, que las naciones van a correr a buscar un milagro aquí, no se eleve el ego, su corazón nunca se vaya a elevar junto con su altura. Hágase el más pequeño de todo, hágase el más humilde de todo. Tenga lo demás como superior a usted, para que usted pueda permanecer en su grandeza. De lo contrario, le ha metido el hacha a mucha gente, que después que crecieron, después que eran magníficos cedros, Dios le metió el hacha. Ten cuidado con el hacha de Dios. ¿Por qué? Él resiste a los soberbios. Tenga cuidado. No se crea el Superman espiritual. No se crea el superior de todo, porque le van a meter el hacha. ¿Cuánta gente me está oyendo o van a escuchar este tema? Que su corazón ya está elevado junto con su altura. Bájese ese copete antes que Dios se lo baje, antes que Dios le mete el hacha. Muy buenas tardes. Le saluda el evangelista Wilfredo Reyes.